Buenas tardes a todos los presentes. Gracias por asistir a un nuevo webinario de GPM. En el día de hoy te contamos con Enrique. Como siempre, un placer, Enrique. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Aquí vamos a intentar descifrar cómo operar en acciones y en futuros utilizando precio-volumen, que muchas veces se puede tirar algo simple, sencillo, pero muchas veces en el mundo bursátil las cosas más sencillas suelen tener buenos resultados. Luego se pueden combinar con cosas un poquito más complejas, pero bueno, luego lo iremos viendo. Yo primero quería así que, como siempre, presentar GPM, que somos una sociedad de valores desde 1987 y ofrecemos tanto una mesa de operaciones clásica de llamadas por teléfono, estamos conectados a todas las bolsas internacionales, como también plataformas online, como puede ser la de Saxo Bank, GPM Trader, y la de Interactive Brokers, GPM Professional Broker. Tenemos precios muy competitivos, tenemos casi todos los activos que se pueden tener en el mundo. Y luego, pues tenemos una parte de fondos de inversión, en el que bueno, yo también soy gestor en GPM. Tenemos una parte de gestión, en la cual pues encontráis fondos de inversión de la casa, cuya gestora es Banco Inversis. Y luego también tenemos pues desde corporate hasta otros servicios institucionales y, cómo no, la formación, ¿no? Que hemos empezado este año un poco duro. Aquí tenéis, ya os habréis apuntado, pero aquí tenéis siguientes eventos que vamos a dar. El próximo 30 tenemos estrategias tanto de Javier Lafayette como mías para lo que resta del año, como las que aplicamos a la hora de gestionar. Y luego también es importante para los que sea la primera vez que llegáis aquí a este webinario, que tenéis los webinarios antiguos. De momento están siendo todos gratuitos y no hace falta registrarse. Estamos preparando algunas nuevas ofertas de cara después del verano. Tenéis pues los vídeos anteriores, ¿no? Podéis ver un catálogo. De hecho, con Enrique, y esto sí que me gusta comentarlo, dimos uno anteriormente, a ver dónde lo tenemos, este de Aprende a operar con estrategias de precio y volumen, que sería un poco como la primera parte, aunque bueno, son bastante independientes, pero algunos conceptos, o cuando terminéis de ver este webinario, pues si os ha gustado, podéis presenciar el anterior, ¿no? En el que Enrique nos ilustraba pues con estrategias tipo Wyckoff y de precio y volumen. Y en este, pues espero yo también participar un poco, Enrique, si me lo permites. La segunda parte la tenemos confirmada para algunas cosillas de precio y volumen que yo como gestor profesional también utilizo, ¿no? Yo, bueno, soy el gestor del fondo GPM Acción y, bueno, lo podéis ver en Morningstar. Este año, además, va el primero en su categoría, que, bueno, este de aquí no existe. El segundo, tenemos la suerte de que vamos ganando un 5,37 en el año y, bueno, es un fondo mixto moderado, muy patrimonialista, de tener el patrimonio bien controlado y intentar hacerlo crecer en el tiempo sin mucha volatilidad y sin muchos sustos, ¿no? La volatilidad actualmente ha sido del 6% en este año y medio que llevamos y bueno, simplemente pues comentaros un poco lo que es la casa. Aquí nos tenéis cualquier duda, pues nuestro equipo comercial estará encantado de atenderos y nada más. Enrique, vamos a empezar, si te parece, con tu parte y luego pues yo vamos a intentar hacerlo ameno como siempre. Si no, si me lo permites, intentar cualquier duda o cosilla, yo estaré atento primero al chat por si acaso algún alumno nos pregunta. Y luego, si alguna cosilla veo que puede no estar del todo aclarada, como este webinario es nivel básico, en personas que probablemente no tengan mucho conocimiento todavía del mundo bursátil, pues te iré también parando si hay alguna cosa que no se entiende bien. ¿Te parece, Enrique? Perfecto, no, no, sí, sí, totalmente. Y que sea un poquito más interactivo, yo creo que es más entretenido. Pues Vale, te doy perfecto. paso, si te parece, te doy Sí, paso al panel de mandos. nada, bueno, lo primero permíteme agradecerte a ti y a GPM que me hayas invitado porque, bueno, al final para mí es un placer y os conozco prácticamente a todos. Me he enterado además que habéis hecho un último fichaje, que es el de Jesús, al que conozco y que es un crack y ya digo, muchas veces yo me encuentro casi, no en familia, tampoco somos familia, pero para mí pues, me lo paso Sí. bien, ¿no? Porque os Yo no conozco te he ya hace presentado mucho tiempo. porque te presenté en el último seminario y la mayoría de las personas que nos ven probablemente te conozcan, vengan de tu parte también. Y bueno, pero que es un placer, como siempre, contar con Enrique, que es uno de los mayores especialistas en Wyckoff, en precio y volumen. Ahora mismo está también con la escuela, no sé cómo lo lleváis. Luego, si quieres, al final lo comentas, lógicamente, para que cualquiera que esté interesado, la escuela que estáis montando en España. Y luego también, pues tienes un libro que es, no sé cuántas ventas lleva ya, pero yo creo que ahora mismo es, por lo menos a nivel de lengua hispana, debe ser la referencia de Wyckoff, ¿no? A nivel de España y Latinoamérica. Sí, bueno, a mi favor cuenta que es el único libro que hay en español sobre Wyckoff, entonces lo tengo un poco más sencillo, no tengo Sí, competencia. no tienes competencia todavía. No sé.
Sé que me vendo mal, pero es verdad, o sea, pero bueno, sí, sí, no, es que el libro yo muy contento, sobre todo porque las críticas y eso en general son buenas y, hombre, cuando uno lo escribe siempre tiene el miedo de si gustará y bueno, parece que ha gustado. Así que muy bien, sí, sí. Muy bien, pues te paso, Enrique, a ver, Sí, vamos a cojo la pantalla. compartir. Sí, vamos a compartir con los alumnos asistentes. Aquí te tengo, Enrique, pues te paso el panel. Yo creo que ya lo has recibido, ¿no, Enrique? No, a ver si se lo ha puesto a otro Ah, Enrique. no, no, Enrique organizador, no estás aquí. Sí, ya te tengo, Ahora ahora. sí. Vale, ya vemos, ya estamos viendo tu pantalla. Vale, debe verse Tienes ahí la, Saxo, la sí, plataforma vemos, Saxo sí, Trader, ¿no? GPM Trader, sí, Sí, estupendo. bueno, el enfoque que yo quería hacer, que sea interactivo también con Jorge, pero era no hacer mucha teoría, aunque bueno, algún concepto pues hay que explicar, pero verlo directamente con los gráficos, con acciones, si alguna queréis comentar, pues la podemos abrir, porque ya hicimos un webinar que era un poquito más teórico, más pesado, es verdad, pero que podéis acudir a él. Sí que me gustaría matizar, antes de nada, es como también un pequeño disclaimer, que por Sí, cierto, te lo olvidó poner. permíteme. No sé si lo tienes, no lo puedes poner para que todo el mundo Sí, sepa que aquí no hay recomendaciones ni que es muy asesoramos. importante, exacto, muy Sí, importante que se sepa que esto no son recomendaciones de compra y de venta, es simplemente un seminario de formación y que aunque veamos ejemplos de acciones y tal, pues simplemente para trabajar conceptos pues teóricos, ¿no? No hay ninguna recomendación implícita de ningún tipo, ¿no? Esto es importante que quede claro, ¿no? Pero ya era un disclaimer también del propio Wyckoff, ¿no? Porque siempre lo digo, Wyckoff no es un sistema, es simplemente como un marco conceptual para entender, en la medida de lo posible, qué puede pasar en términos de oferta y la demanda. Esa es una información que para mí es muy importante, pero no es el santo grial, porque luego el mercado te pone muchas trampas, no es fácil, tal, pero sí que da una información interesante. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Y también entender que Wyckoff es análisis técnico. Por lo tanto, las ideas más básicas de la teoría de Dow están ahí. El concepto de tendencia es fundamental. Eso no es de Wyckoff, pero está implícito. O sea, al final, toda la idea de ver ideas de Wyckoff, de precio y volumen, ¿no? Yo hablo de Wyckoff y precio y volumen, pero es que es sinónimo. Porque Wyckoff estudia la oferta y la demanda a través del precio y del volumen. Bueno, que lo interesante es ver esas ideas, pues desde mi punto de vista, y me imagino que Jorge coincidirá conmigo, en empresas que tengan unas tendencias alcistas claras, que ahí es donde yo creo que está la gran ventaja de los mercados financieros para los analistas técnicos, ¿no? Acciones que ya hayan demostrado que van creciendo porque las tendencias tienden a mantenerse durante más tiempo, ¿no? Las tendencias alcistas, aunque bueno, también se podría aplicar para tendencias bajistas, ¿no? ¿Se podría aplicar para ideas de Wyckoff para valores que están muy en tendencia bajista y a lo mejor el volumen nos puede decir que está habiendo un proceso de compras, de acumulación y que por lo tanto puede haber un giro? Hombre, sí, como poder sí. Lo que pasa que yo soy de la opinión que en la medida de lo posible, esto es muy particular, es casi preferible buscar ya valores que estén en movimiento tendencial y luego intentar subirse a él. No sé si las estrategias de Jorge van un poco en esa línea, pero es que yo creo que ese concepto tan sencillo del análisis técnico es el más potente. Porque al final una buena empresa se va a reflejar en su gráfico y cada vez esa empresa va a valer más en bolsa. Hay mil millones de estrategias, ¿eh? No digo que no se puedan hacer estrategias cortas, largas y mil historias, pero el como yo lo veo y el como yo creo que Wyckoff es más, no sé, más interesante es sobre la base más sencilla de empresas muy tendenciales y luego intentar ver cómo nos subimos a ellas. Lo que estamos viendo en pantalla, sí, perdona Jorge, ¿ibas a comentar sí, algo? no, sí, como han mencionado, que estoy aquí escuchando muy atentamente, realmente luego lo veremos y la mayoría de las estrategias que implemento para el fondo de inversión que gestiono, el GPM Acción, son de carácter, como bien indicas, de subirte, digamos, al tren que está, al caballo ganador, ¿no? Al tren alcista, Claro. entendiéndolo como valores que están en máximos al menos del último año.
valores cuyo sector es un sector fuerte y mejor relativamente que el resto de sectores del mercado, momentos del mercado en el que estadísticamente anuales, por pautas estacionales, pues tenemos, digamos, las probabilidades a nuestro favor, o el viento de cola que hace que las probabilidades de tener éxito sean mayores. Y esto lo hacemos a través de análisis exhaustivo yo lo hago a través de Weinstein, que sería un tipo de teoría de bolsa, o de teoría de análisis de valores de un señor que, bueno, vivió hace algunos años en Estados Unidos. Tenemos referencias bibliográficas sobre él, y bueno, yo lo he adaptado a mi forma de ver los mercados, a investigaciones que he hecho a través de análisis de datos, de intentar optimizar en qué momentos entrar, en qué momentos salir, y tengo pues mi propio sistema. Digamos que de la piedra filosofal es Weinstein, pero muy ya adaptado y hecho con los datos que yo mismo y con mi propia pericia y experiencia en estos últimos años. Luego os hablaré del detenidamente, pero creo que es importante toda pauta, por ejemplo, precio-volumen, utilizarla detrás, pues por ejemplo, con valores que sean, si nos gusta el value, pues valores que sean buenos, que tengan balances sólidos, que tengan, si nos gusta el growth, por ejemplo, que hayan tenido beneficios crecientes en los últimos años, o si nos gusta el Weinstein, como en mi caso, pues que estén en máximos históricos, a lo mejor buscar retrocesos de esos máximos, y es un poco lo que buscamos, aunar estrategias. Precio-volumen puede ser aunada, o puede ser uno de los pilares básicos de una estrategia más grande que englobe otro tipo de formas de ver el mercado. Totalmente. Es una de las cosas que has comentado al principio y que lo has vuelto a comentar ahora mismo. Y a mí me gusta mucho poner encima de la mesa. Y es que las ideas del volumen y tal, yo creo que son muy compatibles con aquel operador o inversor que las quiera compatibilizar. Pero que no es de pronto una teoría rara. No, es que cuaja muy bien con otras ideas tendenciales, como pues en Weinstein. Yo, por ejemplo, en acciones, a mí me gusta también mirar un poquito los fundamentales. Digo un poquito porque no quiero, creo que ya está un poco desgastado la palabra del value y tal, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar, pues, algunos parámetros para ver si la empresa, pues, es una empresa endeudada, tiene un buen negocio. Yo creo que ese análisis básico es muy interesante, a aquel que le gusta indagar en eso, y sobre eso construir, pues, algunas estrategias, algunas ideas que el volumen te pueda apoyar, ¿eh? O sea, yo creo que es muy interesante que todas estas ideas se vean como que son compatibles con otros enfoques analíticos, o no. Hay gente que igual solo no le interesa el volumen o solo quiere utilizar el volumen. Pero creo que es un valor, ¿eh? Y eso es muy interesante. Yo, el gráfico que estamos viendo ahora es el de Facebook. Y ahí me parece un muy buen ejemplo de lo que sería lo ideal de buscar, que luego vemos que la realidad hay veces que no es tan sencilla, ¿no? Pero ¿por qué digo que es lo ideal? Es lo ideal porque Facebook es un valor muy en tendencia alcista. Esa tendencia, ya sabéis que la definición también de tendencia es un poco subjetiva, es decir, depende del criterio que utilicemos para definir tendencia, pues a lo mejor está en tendencia o no. Si utilizamos una media, o utilizamos el concepto básico clásico de mínimos crecientes, pero bueno, yo creo que independientemente de eso es obvio que el valor va para arriba. Y todos sabemos además, que esto no es ni siquiera de precio volumen ni de Wyckoff, todos sabemos que la dinámica del mercado no es tendencial sin parar, se forma con movimientos de impulso seguido de correcciones, movimientos de impulso y corrección, hasta que llegamos a una zona de consolidación donde puede haber un proceso que se llama dentro de Wyckoff de distribución, donde ya el valor a lo mejor puede hacer una caída mucho más profunda, ¿no? Bien, esos procesos de corrección, yo creo que ahí ese es el saber cuándo terminan, es el santo grial, ¿no? O sea, es muy difícil saber cuándo termina un proceso de corrección. De hecho, siempre está la duda de si es corrección o a lo mejor es un proceso de cambio, de giro, ¿no? Pero obviamente todos sabemos que esa dinámica está en los movimientos, pero no sabemos cuándo acaba. Wyckoff y precio-volumen, en una de sus ideas, lo que intenta es trabajar o ver cómo el volumen te puede ayudar a ver en qué momento a lo mejor la corrección está cerca de terminar, ¿vale? Simplemente mirando este gráfico de Facebook, el volumen... Enrique, puedes ponerlo si quieres en más grande, si pones en pantalla completa. ¿Pantalla completa? Sí. Sí, bueno, lo podemos aquí mejor. Mejor. Yo creo que así lo vemos mejor todos. En este gráfico de Facebook, a ver si consigo aquí dibujar. El volumen, bueno, lo que he dicho es un movimiento muy tendencial, de eso no hay duda.
entramos en una fase correctiva que prácticamente está desde finales del 2017, ¿no? Tercer trimestre del 2017. Digo correctiva porque ya, hombre, algo aumenta, pero está bastante plano. Pero fijaros en el volumen, o sea, cómo aumenta de manera llamativa en un momento determinado, cuando el mercado está cayendo. Es ahí, eso es un elemento muy interesante desde el punto de vista del volumen. ¿Por qué? O sea, si uno intenta entender qué es lo que puede estar sucediendo aquí, en términos de volumen, para que aparezca tanto volumen en esta zona más o menos de aquí, la única manera o lo que lo explica es que en esta zona de precios, de repente, ante la oleada de ventas que ha podido haber aquí, ha llegado a un nivel de precios donde ha aparecido un nivel de demanda lo suficientemente importante como para que suba el volumen. Volvemos a algo muy básico. Es que tampoco sé el nivel de todos los que estáis aquí. ¿Cuál es? Probablemente hay de todo tipo, ¿no? Muy básico y tal. Sabemos que fue por Cambridge Analytica, ¿no? Por el filtro de los datos, pero podríamos no saberlo y operar de la misma forma. Quiero decir que no haría falta conocer cuál es el motivo para saber. Si nosotros nunca no nos hubiésemos enterado de lo que ocurrió con Facebook, que probablemente todos los asistentes lo conocen porque ha salido en los telediarios de todos los países prácticamente, pues podríamos operar de la misma forma sin saber qué noticia está haciendo que el precio tenga estos parámetros, ¿no? O este movimiento, tanto el precio como el volumen. ¿No? Es muy interesante el análisis fundamental, lo está comentando Sergio por las preguntas, que dice que es fundamental. ¿Por qué? Porque si uno al final, más allá de volumen, tal, no sé cuánto, pero sabe, porque ha mirado Facebook y entiende que Facebook es una muy buena empresa, cada vez con más usuarios, que tiene una ventaja de red brutal, que tiene cada vez más potencial de ingresos por publicidad. Es decir, cuando entiende ese fundamento que hay debajo de una muy buena empresa, cuando ve esa caída y ve una noticia que no deja de ser algo muy coyuntural y que, porque el escándalo que ha pasado con los datos de Facebook, sinceramente, no ponía sobre la mesa algo que ya no supiésemos. Ha sido un escándalo, me parece muy bien, pero realmente todos sabemos que cuando estamos dándole a aceptar a los contratos en cada cosa que nos apuntamos por internet, pues la información nuestra se está comerciando y se está. Por tanto, no deja de ser al final una noticia que tiene más ruido que realidad. O sea, una empresa no se va a deteriorar, una empresa tan sólida como Facebook no se va a deteriorar porque haya habido una filtración de datos de usuario, ¿no? No digo que no sea importante, no digo que muchas de esas ventas hayan sido provocadas por ese escándalo, seguro, pero al final las buenas empresas van a seguir subiendo. Por eso yo creo que al final la base del análisis fundamental es interesante y ahí se puede profundizar, o más o menos. Lo interesante es que se profundice, pues cuanto más mejor, ¿no? En la medida de cada uno de su estrategia. Pero ¿qué es lo que nos dice el volumen? Lo que nos está diciendo el volumen es cuando parece que se está cayendo, el precio llega a una zona, que esto es una zona que ahora si queréis hablamos con ideas de Wyckoff, que se llama AR, y aparece mucho volumen y el precio no es capaz de romper esta zona. Si lo pensamos, si el precio con tanto volumen no es capaz de romper esta zona, lo que indirectamente nos está diciendo es que aquí ha aparecido un nivel de demanda de compras que hasta ese momento no estaba interesada en comprar. Por lo tanto, si hay un aumento de compras aquí importante que ha absorbido a unas ventas que se habían desatado por la razón que sea, esto es ley de oferta y demanda. Ley de oferta y demanda. Si en un momento dado aumenta mucho la demanda, aumentan las probabilidades, porque aquí no hay nada cierto, y bueno, y podría de pronto venir una ola de ventas aún mayor, pero de alguna manera en el escenario más probable, si ha aparecido mucha demanda, el incentivo es primero, se crea un incentivo. Si aparece mucha demanda, se crea el incentivo a que pueda entrar más demanda aún, porque está entrando mucha demanda, y el incentivo a que la oferta a lo mejor deje de entrar al mercado, deje de presionar. Porque si tú eres oferta, que estás a lo mejor apostando a que el valor se va a caer a corto, o que estás vendiendo porque tienes miedo y piensas que el valor se va a caer, y de pronto hay una ola de demanda que está haciendo subir al precio, a lo mejor a ti ya se te quitan las ganas de seguir vendiendo. Esa oferta que se retira, porque si dejas de vender, si dejan de entrar ventas a mercado, por decirlo de alguna manera, es como que la oferta se retira.
O sea, hay una ausencia de oferta. Lo que hace es que todavía la ley de oferta y la demanda tenga todavía más fortaleza en el lado largo, porque no hay oferta presionando. Pero eso, insisto, por eso esto no es el santo grial, porque esto es una información que vemos que ha ocurrido, es pasado. No sabes lo que va a pasar en el futuro, pero sí que te abre un escenario que, en términos de normalidad, podríamos decirlo, te abre un campo a que esa demanda pueda efectivamente hacer que, en este caso, este activo se vuelva a recuperar. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, vuelvo un poco a lo mismo. Esto sobre todo es interesante si buscamos valores tendenciales, porque sabemos que los valores en tendencia son los caballos ganadores, y si además, pues, profundizamos un poco en la empresa y sabemos que es una buena empresa, pues tenemos todavía ahí más información. O sea, Wyckoff, fijaros que yo podría ser el primero que dijese, no, con esto ya es suficiente. No, yo creo que hay que complementarlo, es bueno complementarlo en la medida que cada uno quiera, porque luego técnicas, ideas operativas, esto se puede aplicar a lo mejor a un índice y hacer un análisis macroeconómico, por ejemplo, ¿no? O ayudar esta información del volumen a lo que decía Jorge del Weinstein, porque Weinstein, a mí me gusta mucho Weinstein porque lo que intenta hacer era algo que Wyckoff también comentó, que es, aquí corrígeme porque me voy a meter en terrenos que igual no domino tanto, pero Weinstein lo que intentaba o lo que plantea, ¿no?, en términos generales, es buscar buenos sectores y dentro de esos sectores, buenas empresas dentro de esos sectores. Y hacer un análisis de fuerza relativa, ¿no? No sé si lo llama así, pero Wyckoff lo llamaba así. Para al final intentarte ir por esos valores fuertes. Wyckoff también lo planteaba. Y Dow también. O sea, quiero incluso un poco desmitificar Wyckoff. Wyckoff tampoco es que invente nada nuevo. Hombre, no inventa nada nuevo. Yo creo que algo inventa en el sentido de que fue a principios de siglo. O sea, era de esas personas que empezó a escribir ya como... Lo que pasa es que Wyckoff se focalizó, aparte de esas ideas muy, muy básicas y muy potentes, se focalizó un poquito en el volumen, que yo sí que creo que el volumen, sin ser el santo grial, evidentemente, solo faltaría, pero sí que aporta una información bien analizada que es más rica de lo que yo creo que ha trascendido. Y yo creo que esa riqueza a algunos nos hace sentir cómodos. Hay otros que no, por supuesto, ¿eh? O sea, yo en eso siempre soy muy tal porque, no sé, suelo huir de los mensajes un poco sensacionalistas y estridentes. Pero bueno, sí que creo que es un poco... Este es un ejemplo muy básico, ¿eh?, de Facebook. Cómo de pronto el volumen aparece cuando el valor parecía que se iba a hundir y aparece en una zona de soporte, que esto no deja de ser una zona de soporte. Es verdad que Wyckoff lo llamaba AR. No quiero entrar tampoco en muchos detalles porque no son tan relevantes para entender lo que sucede ahí. ¿Puede borrar para despejar? Que me preguntan por las dos velas después de la vela baja, que son una especie de martillos que luego explicaré yo en mi parte de la exposición. Voy a hablar justamente de los martillos. Quizás aquí las velas igual no son lo suficientemente amplias, pero sí que al ser una conjunción de martillos con mucho volumen, pues nos puede dar una pequeña indicación. No sé si tienes algo que comentar sobre ello y si no, si quieres pasamos al siguiente valor, Enrique. Luego sí, yo lo trataré ampliamente. Estos martillos, ese tipo de velas, las vamos a analizar ahora cuando sea mi turno. Vale, digo, si quieres te paso ya al presentador y no, para nada, no, que va, muéstranos algunos ejemplos más y coméntanos. Digo, la teoría que sobre todo se vio en la clase anterior y aquí queremos un poquito hacer cosas más prácticas. Sí, la teoría es un poco tediosa, fea. Sí, Inditex y Maison Dumont las tengo yo también en mis ejemplos. No sé si hemos coincidido sin vernos. Inditex es muy similar, a ver si la consigo poner. Me estoy yendo a gráficos que son como muy idílicos, de acuerdo, ¿no? Porque, ojo, Inditex y Facebook es un poco de trampa. Voy a comentar yo luego también, lo digo para que no te detengas mucho. Vale. Bueno, pues Inditex pasa lo mismo, pero fijaros que en este caso el AR que yo he dicho antes, que es una zona de soporte a la que Wyckoff pues le da una cierta importancia, lo tendríamos aquí, más o menos, ¿no? Vamos a dejarlo. Y es interesante porque el volumen en Inditex ha aparecido de la misma manera, más o menos, que en Facebook, rompiendo incluso dentro de las ideas de Wyckoff y del precio volumen. A mí me gusta especialmente que esas zonas importantes, como es la que yo estoy llamando AR, que a alguno le puede sonar a chino, pero bueno, soporte, tampoco hay que darle mayor trascendencia. A mí me gusta particularmente que se rompan
y que luego se recuperen. Una falsa ruptura, ¿no? Lo que sería Una una falsa falsa ruptura ruptura. de soporte. Una falsa ruptura que sigue también mucha gente. Muchos que igual tenéis algo de experiencia, pero a lo mejor no conocíais Wyckoff, a lo mejor hay cosas hay guiños que dicen, bueno, si esto yo también lo llamaba eso, una falsa ruptura y tal. Bien, es que eso es lo interesante, ¿no? Que al final hay conceptos muy básicos que están ahí, ¿no? Y que se trabajan desde otras perspectivas. Pero el volumen es interesante que se haga con volumen, porque ese volumen lo que te está diciendo es que está entrando aquí un nivel de demanda importante, muy importante, porque claro, el volumen tiene que aumentar de manera llamativa para que, efectivamente se vea ahí que ha habido una cantidad de volumen de demanda que antes no había y que realmente puede provocar un desequilibrio por el lado de la demanda. Para que al final la ley de oferta y la demanda haga su papel, ¿no? Entonces, es interesante Inditex porque juega un poco el mismo papel. Ahora, Jorge, pues me imagino que lo planteará. Álvaro, por cierto, está preguntando que si este evento en Wyckoff se llamaría Spring. Efectivamente, Spring, que traducido es como trampolín, ¿no? Lo llamaba Wyckoff. Realmente lo llamó un discípulo de Wyckoff, que se llamaba Evans. ¿Qué evento sería, Enrique? Perdón, que no sé si te han entendido. ¿Qué evento sería Spring. el Spring? Este sería el Spring. El Spring lo llamó Evans, que era un discípulo de Wyckoff, porque era una metáfora como de un trampolín. Entra, o sea, parece que rompe, aparece mucho volumen, boom, y puede venir con cierta fortaleza, ¿no? Sí, una falsa ruptura, ¿no? Sería un Spring, una falsa ruptura. Es una falsa ruptura. Fíjate que yo en Wyckoff, aunque tiene su terminología, sus nombrecitos, sus cosas raras, yo soy también muy partidario de que la gente luego no le haga caso a esos nombres. Que le pongan los nombres que quieras, que muchas veces pues eso, una falsa ruptura o un bug normal, en fin, que lo del nombre, lo que pasa es que a mí me gusta también utilizar esa terminología o esas etiquetas que utilizó Wyckoff pues porque están ahí, ¿no? Y porque a mí pues no son tantas, ¿no? Sí. Pero eso le llamó... Cada vez son más frecuentes, cada vez el mercado, sobre todo los mercados que tienen más años, por ejemplo, acciones del Eurostoxx, digamos, mercados con más volumen de negociación media, de acciones con capitalización más grande, de sectores que por sí no son muy tendenciales, como pueden ser el sector eléctrico, o sea, sectores en los que es más difícil que el precio pueda oscilar muy por encima de su valor real mucho tiempo, porque su valor real es muchísimo, está en una horquilla más estrecha, ¿no? Por ejemplo, una empresa de tipo Endesa o Unión Fenosa, es muy difícil que se pueda ir muy por encima de su valor real rápidamente los value que están dentro van a decir, Sí. oye, esta empresa, el margen que puede tener de aquí a X años, pues puede ser un crecimiento del 2-3%. Hay otras empresas como Facebook, que ha puesto antes, como Twitter, que es una que nosotros tenemos en cartera, que es mucho más difícil estimar, o sea, la estimación es mucho menos fina, porque ¿qué puede valer Twitter dentro de 5 años? Pues Claro, así nada, o una animalada si fuese, como le ha pasado casos como Facebook, Amazon, y realmente su negocio cuaja y se hace como el único microblogging y la publicidad se la queda él para, como está haciendo actualmente, pues para sí mismo. Entonces, en este tipo de valores es más complejo y son mucho más tendenciales los valores tipo biotecnología, sector inmobiliario, tecnología, porque es mucho más difícil afinar desde un punto de vista de análisis fundamental lo que puede valer la compañía o descontar esos flujos de caja futuros a día de hoy. Hay muchísima más variabilidad, por lo tanto hace que el precio, Bitcoin es un ejemplo que puede valer Bitcoin, por eso las tendencias son mucho más grandes, incluso muchas veces absurdas, porque son cosas que es muy difícil afinar o tienes que tener un rango muy amplio en la horquilla en lo que puede valer una criptomoneda dentro de 4 o 5 años. Puede ser de nada a un valor incalculable. Sí, has comentado, o sea, hay otro debate y otra cosa que es interesante que son las megatendencias del futuro, ¿no? Que un poco lo estás comentando, ¿no? ¿Cuáles son esos sectores que parece que a medio y largo plazo tienen no sé, una capacidad de generar grandes tendencias muy importante, ¿no? El de la tercera edad, el tecnológico, ¿no? Ahí también sería interesante focalizarlo y eso además puede alinear o puede de alguna manera estar por debajo de todos estos análisis, ¿no? O sea que es muy interesante, ¿no? Saber al final cuáles son los valores más importantes. Y por cierto, que es que si no te lo digo, reviento. Enhorabuena y gran trabajo por el fondo, por el desempeño que estás llevando, porque al final, o sea, lo que estoy viendo, sé que Arte te mete en un aprieto, ¿no? Pero creo que es un gran trabajo el que estás haciendo. Lo sigo de Muchas cerca gracias. y está muy bien, sí, sí.
Muchas gracias. De momento hemos tenido la suerte de que nos están yendo bien las cosas. Es cierto que más o menos el trabajo está hecho, la metodología es clara, no se duda a la hora de tomar decisiones, que eso es importante y que luego pues, te intentas diferenciar un poco de otros tipos de fondos de inversión en el sentido de que puedes estar netamente bajista o, por ejemplo, que todo el mundo, los fondos mixtos, todos tienen renta fija comprada. En nuestro caso la tenemos vendida porque ya sabes, tienes mi libro, alguna vez lo hemos comentado, que hay una burbuja de renta fija muy importante y eso hace que, Mm. pues a día de hoy, la rentabilidad de riesgo de la renta fija, sobre todo en Europa, pues es absurdo arriesgarte para comprar una rentabilidad del 0,4-0,5% a 2 años, teniendo riesgo de crédito de esa entidad, sea cual sea, y es mucho mejor esperar o incluso ponerte corto porque tarde o temprano los tipos, y esperemos que sea pronto, los tipos van a volver a su Va a situación subir. natural. Sí. No sé si el petróleo puede ayudar. Mira, por ejemplo, futuros del petróleo, no sé si tienes por ahí no sé si Sí. podemos ver algo de precio y volumen, que ahora mismo mucha gente los está operando, Sí, pero el el Brent lo petróleo tenemos. además es interesante. Yo con el petróleo además hice un análisis muy bueno con precio y volumen en una conferencia, más lo planteé. Hizo luego una bajada que me dejó un poco dudando y luego me dio la razón. Lo que pasa es que a mí ahí, pues, sinceramente, me había hecho un engaño, ¿no? Sí, no sé, lo puedes poner directamente desde el, Sí. desde el gráfico, en buscar instrumento, y si no, no te preocupes que si no, si no lo pongo yo luego, si te es Aquí, ¿no? complicado. Aquí. ¿Cuál es Sí, ahí, qué? ahí pones Brent, o, por ejemplo, Aquí o el crudo. directamente. Ah, Sí, vale. ya lo tienes ahí. Ahí tienes el de julio. Ah, porque Si no es pones continuo, mostrar ¿no? más, puedes tener uno continuo, sí. Pero bueno, no sé si fue. Sí, ahí tiene que estar el continuo. Estaría bien por ver todo el histórico, ¿no? Eh, Sí, si no te lo busco Ah, yo. el continuous, este es. Este es, ese es. Ese es el Vale. continuo, que quiere decir que para los que no estén muy, mientras lo pones, para los que no operéis mucho con futuros, el continuo sería, como los futuros tienen diferente vencimiento, casi siempre de 3 meses en 3 meses, pues el continuo sería como trazar una línea de todos los futuros que ha habido en los últimos años, independientemente de que hayan vencido, ajustarla, porque cuando hay un futuro nuevo puede estar por encima o por debajo del anterior, y una vez que lo ajustas, pues tienes, digamos, un gráfico de lo que ha hecho el futuro en los últimos, pues lo que dé la plataforma de gráficos que estemos utilizando. En este caso Saxo Bank es muy completa, pero lo tenemos desde el año, no sé si 2001 o más, ¿no? Entonces podemos ver a través de volúmenes del propio futuro lo que ha hecho la cotización, ¿no? Mira, es curioso, a mí me gusta mucho este gráfico porque el, cuando estaba cayendo el precio del petróleo, el volumen empezó a aumentar mucho. A ver si consigo aquí dibujarlo. Yo creo que Eh, es un gráfico clave para entender a dónde puede ir el mundo actualmente, ¿no? Cómo hemos podido mantener, sobre todo en Europa, ese viento de cola que ha tenido muchos países europeos, como en nuestro caso, por ejemplo, también España y algunos otros, de estos crecimientos que hemos tenido del 3-4%, eh, casi 4% en estos últimos años, y cómo tanto un petróleo tan bajo, cuando somos tan dependientes en España del precio del crudo, y ese euro dólar que en los últimos años habrá cambiado, parece que ha cambiado la tendencia a corto plazo, se ha ido el euro depreciando, ha hecho que esos dos puntos hagan que tengamos ese viento de cola para poder crecer y para olvidarnos de que hemos estado en una crisis, ¿no? Con esos tipos de interés artificialmente bajos en unos niveles razonables totalmente, que han llevado a los tipos, a la gente que ahorra, pues si quiere tener los depósitos no le dan nada, e incluso si tienen somos, por ejemplo, los fondos de inversión, pues el dinero que tenemos en liquidez, que por obligatoriedad tenemos que invertirlo en deuda pública a un día, a corto plazo, porque es más seguro que tenerlo en liquidez en cualquier banco, pues hace que nos dé rentabilidad negativa. Es decir, que digamos que la liquidez a mí ahora, por ejemplo, en el fondo que gestiono me cuesta un 0,36 diario, perdón, anual, por tenerla. Entonces, eso hace que a nivel general, imaginaros, a mucha gente se le está estimulando para que asuma riesgos, vaya a renta variable. Los fondos monetarios que antes eran donde metían el dinero los ahorradores más conservadores, ahora mismo dan negativo también, porque invierten en productos que tienen rentabilidad negativa y además tienen una comisión de gestión que aún reducen esa rentabilidad aún más, y han hecho que la inercia de los ahorradores en toda Europa haya sido de cambiar estos productos para dar un salto de riesgo más y asumir, pues por ejemplo, los monetarios se han ido a renta fija a corto plazo mixto, los del mixto se han ido a renta variable, y esto hace que haya actualmente lo que yo considero una infravaloración del riesgo, porque las volatilidades de los mercados han sido muy bajas en los últimos años, muy por debajo de su volatilidad histórica, que puede hacer que ante cualquier susto, sobresalto, como hay mucho dinero miedoso en los mercados, pues mucha gente se retire y pueda hacer que la próxima corrección pues pueda sea tener fuerte. una caída o más grande. Mm.
Sí, sí, eso parece que es muy comentado, pero bueno, cuando llega, cuando llega. El petróleo, yo recuerdo que cuando hice un seminario fue en Madrid, estaba rompiendo por aquí a largo. Entonces yo planteé, fijaros que es un poco similar a lo que hemos visto en Facebook, pero en mínimos, ¿no? Que esto podía ser el sprint, lo que hemos comentado aquí, ¿no? Que el engaño, porque hubo mucho volumen. También hubo mucho volumen aquí, y esto también es importante en las ideas del volumen, porque ya te va diciendo que la demanda ya está entrando por aquí, empieza a tener interés por aquí, luego además mucho volumen por aquí, y sobre todo cuando recupera, es cuando uno dice, oye, pues parece que hay un contexto de compras muy importante. Pero aquí, fijaros, me dejó un poco dubitativo porque la recuperación, lo ideal es que si la demanda ya está fuerte, es que encare ya el movimiento tendencial, ¿no? Pero vino para abajo, esto parece ahora, parecen 4 velas, pero aquí esto fue bastante tiempo, ¿no? Entonces, claro, en una tendencia bajista, indudablemente con todo lo que estaba pasando del petróleo, el fracking, los precios cada vez más baratos, etcétera, no sé qué, bueno, pues hay que tener un poco de precaución. Y al final, efectivamente, ha sucedido. O sea, parece que la demanda, todo el volumen de demanda que el volumen de demanda realmente es un concepto que está mal planteado, ¿no? Pero bueno, lo decimos de manera coloquial muchas veces, ¿no? Todo el volumen que denota que ahí empezó a entrar demanda de manera muy importante, pues efectivamente parece que ha provocado, ha provocado a nivel fundamental y macro, pues tendrá las razones que sean, pero en términos de volumen, esa demanda al final es la que ha hecho que el precio suba. Y un comentario, y no te quiero robar tiempo porque si no, no vamos a poder comentar muchas cosas. Sí, nosotros, por ejemplo, en el fondo de inversión estoy largo de petróleo, del crudo, en lugar del Brent, pero bueno, tiene Sí, mucha correlación, aunque ahora mismo está un poquito más bajo, es el de referencia en Estados Unidos, el crudo, frente al Brent, que es más de Europa, y estamos largos, bueno, la tendencia es claramente alcista en las últimas semanas, meses, y ahí estamos subidos, ¿no? sí, sí. Sí, es que lo que quería aquí matizar es que esto es lo que con Wyckoff y tal se llama un proceso de acumulación, ¿vale? Que también Dow, incluso en Ponlo Murphy y completo, tal. por favor, otra vez, Enrique, por favor, que así se ve mejor, que si no Ah, perdón, igual sí, sí, no se te lee bien. Ahí, a sí. lo mejor se te ha movido ahora. Sí, pero bueno, es 4 tal. Esto es un proceso de acumulación, ¿no? Y lo que vimos en Facebook, esto es un proceso de acumulación. Un proceso de acumulación es cuando el mercado viene en tendencia bajista y se torna la tendencia. Ha habido mucha demanda y cambian los papeles, ¿no? Y luego están los procesos de reacumulación, que es el que hemos visto en Facebook o en Inditex, que ya venimos con el movimiento alcista muy definido, simplemente viene una corrección y seguimos. Yo a nivel particular lo que creo que es más sensato es intentar buscar activos que ya estén en la tendencia creada, porque buscar giros de mercado o giros de un activo que viene en depresión, que viene en caída, ostras, es que te puedes meter en un popular, porque valores que vienen muy, muy castigados y que van cayendo, hay momentos en los que uno ve que aparece volumen, claro, porque aparece volumen porque a lo mejor la gente está vendiendo también, pero si la empresa está quebrada y tú no has sido capaz de ver eso por ningún lado, pues te puedes meter en un lío. Yo soy de la opinión de intentar buscar con las ideas del volumen procesos de reacumulación, que luego las ideas son básicamente las mismas, porque el volumen te denota tanto si es acumulación como reacumulación, pues que está entrando demanda, ¿vale? Como idea básica, ¿no? Pero tienes un poco no digo la red de seguridad, porque, en fin, pero tienes la fortaleza conceptual de que estás buscando movimientos en tendencia, ¿no? Y yo creo que el concepto de tendencia en análisis técnico es de lo más potente y sencillo, ¿eh? Porque las cosas... Oye, hay muchas preguntas, Jorge, no sé si... Sí, algunas Va. las estoy contestando yo directamente a las personas. Les Vale. contesto algunas en público, en privado, otras en público. La pregunta que me queda es, Enrique, ¿el volumen depende de cada broker? ¿Dónde podemos encontrar un volumen más generalizado del mercado? ¿Cuál es tu recomendación? Sí, el volumen en mercados organizados y centralizados, o sea, el Como IBEX, el futuros, NYSE, como por ejemplo, o el futuros, futuro del etcétera. crudo o del Brent. Claro. Ese volumen de negociación te lo da el mercado y cada plataforma, cada broker te va a poner el volumen que le provee el mercado. Es decir, estamos viendo ahora aquí el futuro del Brent. Este no es el volumen
que GPM pase por... No, este es el volumen que ha habido en el De mercado. Nimex, creo que cotiza Nimex, es el que cotiza en Chicago, creo que es el En Nimex. Chicago, Y sí, para todos los brokers debería ser igual. Otra cosa es que debería ser pueda haber igual. algún broker que no lo coja bien, pero por eso muchas veces puedes tener dos fuentes para contrastar y si dos fuentes coinciden, pues hombre, es muy raro que las dos estén mal, ¿no? Y si no coinciden, entonces una de las dos da algo mal, pues puede ser por algún motivo que es lo que hay que investigar, ¿no? Pero lo general es que lo den igual, tanto en Santander como en el futuro del Brent. Sí ocurre que algunas acciones, como por ejemplo Santander, cotizan varios mercados. Ahora, aparte de BME, hay mercados alternativos como CHICS, hay competencia entre mercados. Entonces, Sí. muchas veces algunos brokers te suman lo de todos los mercados, el volumen, otros te dan solo el de uno de ellos. Tienes que tener un poco de cuidado, pero bueno, en todo caso hay correlación. Lo que va a ocurrir es que si un mercado ha subido mucho un día el volumen, ha subido en todos los mercados. O sea, no es que haya subido, por ejemplo, en BME y en CHICS, que es otro, haya bajado ese día. Eso es muy improbable porque al final el dinero se mueve a donde mejor le paguen o a donde mejor o más barato pueda comprar y eso hace que haya ese arbitraje que haga que los volúmenes en relativo sean muy parecidos diariamente. Sí, ahí hay un debate también interesante y es que cuando hay diferentes mercados, un valor se negocia en diferentes mercados, como puede ser un mercado o una black pool, ¿no? De estas que le llaman en Estados Unidos, o un mercado de lotes, que básicamente es un poco similar. Claro, ahí puedes estar negociando acciones de una misma empresa por distintos mercados, ¿no? Pero en el fondo da igual por lo que has comentado, ¿no? Que primero son mercados independientes. Podría haber descorrelación. Lo que pasa es que el arbitraje también va a delatar el volumen. El arbitraje al final son compras y ventas que van a provocar fuerzas de demanda o fuerzas de oferta. Y al final lo vas a poder ver en el mercado. Otra cosa son los CFDs, que los CFDs pues no hay un volumen como tal. Ahí, Jorge, probablemente puedas comentar algo más. Y esa información que te pueden dar de un CFD, que yo no sé ni siquiera si dan esa información de un CFD, del volumen, esa sí que no es fiable. Yo no la veo fiable porque si acaso sería lo que se negocia en ese creador de mercado, en ese emisor, ¿no? Del CFD. Y Si no claro, van a mercado, sí, el volumen de los CFDs yo nunca lo tengo en cuenta. Bueno, como yo también todo lo que invierto lo tengo en mi fondo, bueno, en el fondo de inversión que gestiono, el GPM Acción, no nos permiten utilizar CFDs, es decir, los fondos de inversión tienen prohibido porque el depositario no admite productos tipo CFDs, que son contratos por diferencias, y que realmente no vas a mercado, ¿no? Son OTC o están fuera de una cámara de compensación, como pueden ser los futuros o de un mercado organizado como pueden ser las acciones. Y bueno, pero yo sí que he operado anteriormente a mi etapa de gestor, sí que he operado con CFDs y bueno, de hecho hay alguna clase, si no en YouTube lo podéis ver, ponéis Jorge Ufano o GPM CFDs y ahí tenéis una clase sobre las ventajas y las desventajas de este producto y cómo controlar el volumen con ellos. lo que se hace muchas veces es tú analizas, por ejemplo, el futuro del Brent, el futuro, pero el que se negocia en el mercado de Chicago, y lo analizas visualmente porque ves el volumen. Y luego, si quieres tener una cuenta de CFDs, como al final pues es un sintético que va a replicar exactamente al Brent, pues ya operas y haces tus operaciones con el CFD. Pero el análisis lo has basado en el volumen que te da el mercado real, ¿no? Que eso se hace muchas veces o con un índice o con una acción. Tú ves el volumen del Telefónica y luego pues, te vas a un CFD. Eso se puede hacer. La verdad es que hay bastantes preguntas interesantes. Me da cosa que a lo mejor no responderlas. Yo de todas maneras también os invito a escribirme si queréis a través de GPM Sí, de Jorge y yo respondo en estos días todas las dudas que tengáis. ¿Eh? Yo sí, encantado. que nos escriban a formación, si lo apúntalo. Bueno, Exacto. ahora lo recuerdo yo, formación@gpmbroker.com y las que sean para Enrique se las hago llegar y que Me las os rebota, yo te responda las envío y directamente. os ponéis en contacto con ellos, porque hay algunas preguntas que están muy bien y que son interesantes. Hay una, por ejemplo, una rápida, ¿eh? Y te dejo en la plataforma, que tú eres el director aquí. Hay una que dice que en esas rupturas, es un clásico, esas rupturas del precio, cuando rompe, ¿cómo el volumen debería ser? Pues lo ideal es que esa ruptura sea con volumen, lo que llamamos con intención. Con intención, ¿cómo sería esa intención? La dibujo muy, muy rápidamente. La intención sería, tú tienes aquí una resistencia y sería que el precio rompiese esa resistencia con una vela de rango amplio, si puede ser cierre en máximos o muy arriba, y el volumen creciente. Creciente es que aumente.
porque eso lo que te denota es que la demanda está absorbiendo a oferta residual que hay en esta zona. Por eso aumenta el volumen ahí. Esa es una manera muy sana, por decirlo de alguna manera, de que el precio rompa zonas importantes. Un detallito, ¿no? Pero no sé, creo que era una pregunta interesante. Sí, yo estoy respondiendo a todas, ¿eh? Y si te parece, mientras pongo yo la mía, para las dudas finales, si quieres ir buscando en la plataforma Alcoa, que me han preguntado, Alcoa, Ah, Apple, Almiral y Celnex. Apúntalas y si quieres, bueno, yo también espérate, me la pongo las aquí. tengo yo. No, lo digo para que las vayas, si quieres, preparando mientras yo voy explicando ahora un Me has poquito dicho mi parte. Alcoa, Admiral, ¿y cuál más? Apple y Celnex, que Celnex Ah, está en Apple. el mercado español. Vamos a ver Apple, ¿no? Que es un clásico. A mí también me gusta. Vamos a ver. Apple. Si quieres, bueno, si las vas poniendo, las... Sí, bueno. Lo quería dejar para el final, mi idea era dejarlo para el final, por eso te decía que las fueses, digamos, teniendo Ah, ahí en la lista, pero pero no me importa que analices Apple. tú de todas maneras vas a utilizar mi plataforma o la tuya. ¿Vas Sí, un poco en remoto yo, o voy a- cómo? yo, yo lo tengo en diapositivas, tengo también la GPM Trader, pero lo tengo todo, todos los gráficos en diapositivas para ir más rápido. Bueno, vemos Apple, que es sencillita, y luego tú ya si Perfecto. quieres comentas algo. Porque tengo la sensación de que lo que vas a comentar tú también de martillos y tal se complementa también bien con el volumen, ¿no? Porque, Sí, claro, es precio-volumen claro, también. Es mi forma particular de utilizar el precio y el volumen en mis estrategias. claro, que creo que lo he dicho de manera implícita, pero que muchas veces no hay que complicarse con Wyckoff, ¿eh? Con la terminología. A mí me gusta porque no es tan difícil como parece, es sencilla. Para mí también es como rendir honor a aquello que Wyckoff dijo, pero que al final el volumen es el volumen, ¿eh? Que se puede hacer un análisis muy sencillo del volumen sin entrar en historias, ¿no? Lo digo por los que no les gusten las palabrejas en inglés o cualquier historia. Y por quitarle hierro, ¿no? Muchas veces, no sé, en eso... Mira, en Apple, rápidamente, joder, están saliendo un montón de preguntas. En Apple, alguien creo que comentó proceso de distribución. Yo sería cauto, primero porque es un valor muy en tendencia. Por lo tanto, yo la idea de ir buscando giros, soy poco partidario. Tendría un poco de cuidado. Y lo que ha pasado un poco con Apple es similar a Facebook y a Inditex. Se produce un proceso de lateral de corrección y aparece un volumen muy importante, que es el spring, que ya lo hemos comentado, que te denota que la demanda ha entrado en ese nivel. Cuando recupera, porque este es el AR, ese comentado tal, es cuando más posibilidades hay de que el mercado tire para arriba. Lo que pasa es que aquí en Apple se puso un poco complicado porque se trunca, no es capaz de romper la Una falsa resistencia. ruptura, sí. Claro, no, hay todavía oferta residual. Eso a nivel operativo suele causar un poco de dudas, porque claro, ves que toda esta demanda, si realmente es fuerte, debería dar el do de pecho y volver a emprender la tendencia. Entonces, queda dudas. Pero es verdad que luego viene a descansar en el AR. Esto es lo que en Wyckoff se llama signo de fortaleza o debilitamiento de línea, y esto se llama last point of support. Ya me estoy metiendo en camisa de once varas. Y dentro de Apple, esto es lo que se llama el salto. Para mí, esto ahora mismo está en tendencia. Hombre, puede haber aquí algo de volumen. Lo lógico, o el escenario más probable, por decirlo de alguna manera, es que pudiese venir un cierto back, el clásico back, pero en principio no es, o sea, yo no lo plantearía como corto. Otra cosa es que se recuperase la zona de 180, y digo 180 porque es la que delimita la zona de la oferta. Esta es la zona de la oferta y más importante dentro de Wyckoff, y esta es la zona de la demanda más importante dentro de las ideas de Wyckoff, dentro de este proceso de lateral. Entonces, claro, si ya entra por aquí por debajo, lo que daría la sensación es que la oferta es más fuerte de lo que pensamos. Entonces se abre otra vez la alternativa, que es un poco lo que pasó aquí. Si vemos que no consigue romper y cae, la oferta es más fuerte de lo que pensamos, y lo normal es poner de nuevo la vista en aquella zona donde la demanda podría de nuevo decir algo, que si ya lo dijo aquí, o lo dijo aquí, pues aquí aumentan las posibilidades, ¿no? Al final también es muy soporte de resistencia, ¿eh? No, insisto, yo me gusta quitarle mucho hierro al asunto para que se vea la sencillez conceptual, insisto, luego a la hora de buscar buenas empresas, tener una cartera robusta y tal, pues hay que verlo, hay que trabajar, hay que mirar gráficos y no es fácil, ¿no? O sea, no.
En fin, las cosas hay que hacerlas bien. Bueno, te dejo, Jorge, es Muy que te bien. he quitado Sí, todo el tiempo. sí. Voy a aprovechar 15 minutillos para hacer mi exposición. Voy a ir muy rápido. Lo tengo todo en diapositivas para ir más rápido. Yo no tengo prisa, ¿eh? Quiero decir que si queréis nos extendemos lo que tú quieras. Y os animo de nuevo a preguntar a través de Jorge todo lo que queráis, Sí, que él me yo creo que rebota. puedes contestar. Si quieres ir contestando en privado, Ah, yo iba perfecto. contestando Sí, algunas sí. preguntas. Tú puedes ir contestando algunas cosillas que se hayan quedado en el tintero y luego tengo aquí apuntado 3 acciones más que nos pidieron para la parte final, por si alguno pide alguna más. Y bueno, vamos a ver las diapositivas tal como las tenía montadas. Bueno, el disclaimer, la evolución del fondo que ya lo hemos comentado desde su nacimiento hace 1 año y 2 meses para que veáis un poco el track record como gestor y como aplicador de las estrategias que voy a explicar. Esto es bueno, un modelo de gestión de carteras que también rentabilidad de 2017 11%, es a través de fondos de inversión. Aquí no aplico precio-volumen, sí que ideas de wasting a través de fondos de inversión, que creo que también es muy, muy interesante. 2016 en 3 meses, que empecé en septiembre, un 3,28 y falta por actualizar marzo-abril, que ya le he dicho ya a mis compañeros de riesgos y que actualizan estas cosas que se den prisa. Bueno, voy a explicar brevemente 2 conceptos que son los que yo aplico en cuanto a volumen. En cuanto a precio, eh, tengo algunas ideas que desarrollo más, pero que aún en precio-volumen utilizo dos, que uno es el CPM y otro son las velas martillo. Es lo que de todo lo que llevo como 12 años de experiencia, lo que mejor me ha funcionado y lo que haciendo algunos testeos estadísticos, mejor rentabilidad o mejor profit factor, mejor beneficio a largo plazo o media por operación representa. Una es el CPM, que bueno, es un concepto de mi compañero Javier Alfayate que explica en sus libros, que vienen del volumen proporcional medio y que explicado de una forma sencilla sería el capital que se está intercambiando en esta semana. Esto lo utilizo con velas semanales. Ahora voy a hacer una pequeña explicación. Sería una especie de referencia del capital que puede ser un volumen, como vamos a simplificar como volumen proporcional medio, de esta última semana en función o en comparación con las últimas 52 semanas. Por lo tanto, si es mayor, la vela la vamos a ver en verde y si es la columna, ahora veremos el ejemplo, y si es menor, la vamos a ver en rojo. La diferencia entre capital proporcional medio y volumen proporcional medio es que, imaginaros, es para comparar según una acción va creciendo o decreciendo en precio. Lógicamente, no es lo mismo comparar el volumen, no se puede comparar el volumen de, por ejemplo, una acción que cotiza a 5, cuando cotiza a 5, que cuando cotiza, imaginaros 5 años después, imaginaros un Apple, un Amazon, que cotiza a 100. ¿Por qué? Porque cuando cotiza a 5, 20 acciones equivalen a 100 euros y cuando cotiza a 100, una acción equivale a 100 euros. Entonces, para el volumen, digamos, normalizarlo un poco, utilizamos el capital proporcional medio. Así sería que si estoy 20 acciones negociadas a 5 de una empresa equivalen a cuando han pasado 5 años y ahora vale 100 a una acción en aquel momento. En los dos, el capital medio negociado de ese día, suponiendo que el primer día se negocian 20 y el último, como la acción a 100 se negocia a 1, pues es el mismo. Lo que hacemos es comparar la lectura semanal con una media anual, con una media de las últimas 52 semanas y normalizarlo. Normalizarlo no es más que ponerlo en un intervalo, por ejemplo, entre 0 y 100, para que así, digamos que estemos trabajando en la misma escala independientemente del valor que estemos analizando o el momento en el que estemos analizando un valor. Simplificando muchísimo el método Weinstein que utilizo, simplemente busco acciones que estén en un sector fuerte. Fuerte lo definimos como mejor que la media del mercado. Dentro de ese sector fuerte, además, queremos una acción que esté batiendo o que lo esté haciendo mejor relativamente que el Standard & Poor's 500 en las últimas semanas, últimos meses. Y lo que hacemos es que cuando esa acción es fuerte de por sí, es decir, ya tenemos fortaleza y rompe los máximos de las últimas 52 semanas, siempre y cuando previamente haya estado en un rango lateral amplio, pues la compramos. Además, yo personalmente tengo unos criterios de preselección de valores para no comprar cualquier cosa, que es bastante, digamos, bastante estricto en cuestión de buscar empresas con buenos fundamentales. Es decir, no me vale comprar cualquier cosa, sino que quizás de una
lista de unos 50.000, 60.000 valores que comprende actualmente la lista de acciones a nivel mundial, pues nos quedamos con unos 500, 600. Es decir, nos quedamos con un 1% que sea el 1% que lo esté haciendo mejor desde un punto de vista de ratios fundamentales. Y a través de esas empresas ahora pasamos, digamos, la máquina Weinstein y cuando nos cumple todos esos criterios compramos. Y uno de ellos, que es el que he dejado sin explicar, como digo, lo he comentado brevemente, es el CPM. Y entonces, este CPM lo puedes tener en cuenta como filtro extra para tus compañías compradas. Vamos a ponerlo un poquito más grande. El CPM, como digo, es esta línea, está en verde, si el volumen de esta semana, estamos en gráfico semanal, luego con los martillos iremos a diario, si el volumen de esta semana es superior al volumen del último año. Si hay una concatenación de velas verdes, de barras, de columnas verdes, en ese caso quiere decir que durante varias semanas está entrando mucho mayor volumen en este valor que la media semanal del último año. Por lo tanto, digamos que sería como ver, lo que pasa es que siempre, luego a la hora de programar es mejor ponerlo así que directamente poner barras de volumen, sería como barras de volumen que vayan creciendo a lo largo del tiempo. Esto quiere decir que está entrando dinero y eso pues ayuda en las rupturas. Hay algunos debates porque algunos analistas que utilizan Weinstein no utilizan el volumen en este caso. Se suele hablar de que además, aunque anteriormente el volumen era muy fiel, con las nuevas tecnologías y con muchas operaciones en bloque, es decir, muchas acciones se intercambian fuera de lo que es el mercado en sí, se intercambian entre dos brokers por teléfono, incluso una vez que el mercado está cerrado, porque si no, al introducir un volumen muy amplio en el mercado, lo que va a ocurrir muchas veces es que pues puedes distorsionar el precio. Entonces, para no hacerlo, pues muchas operaciones hacen fuera de mercado. Y hay algunos brokers que es cierto que esos volúmenes no lo tienen en cuenta en lo que es eh, su barra de volumen. Otros que sí. Entonces hay que intentar ir a brokers que los tengan. Como digo, una vez que rompe, nosotros tenemos aquí ejemplos de pues rupturas de máximos. No sé si tengo aquí si tengo opción de tener el puntero. Vamos a ver si me deja. Bueno, es que yo creo que puntero con PowerPoint no me deja, pero sería un poco esta zona de aquí de ruptura. Voy a volver a la diapositiva. Enrique, ¿me oyes, verdad? ¿Enrique? Sí, sí, pero estaba en Sí, silencio para no hacer vale, vale, ruido. vale. No, por si acaso no se me oía. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo utilizar. Tampoco en este seminario lo único que pretendía era, aparte de que Enrique, como siempre, nos ilustrase con Wyckoff y estrategias de precio y volumen, dar una referencia un poco de lo que hago y de cómo utilizo el volumen personalmente, sin entrar, debido a que no tenemos tiempo, a una gran verlo con mucho detalle, ¿no? Que quedará para otras sesiones del futuro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo de cómo en Hunt Transport Service, pues durante una buena temporada, estuvimos una temporada con poquito volumen, que parecía que la acción pues iba perdiendo personas interesadas en mirarla, en comprarla, en venderla, hasta que de repente, pues por cualquier motivo, empieza a entrar el volumen. Yo no compro directamente cuando entra el volumen, sino que espero alguna señal, como por ejemplo la ruptura de máximos previos, si estoy haciendo una estrategia wasting, o, ahora lo veremos, buscar velas tipo martillo si estoy haciendo una estrategia antitendencial. Las estrategias Weinstein, que sería comprar aquí, que tenemos volumen, tenemos el valor haciendo lo mejor que la media, tenemos el sector transportes, imaginaros, en este momento, como uno de los mejores sectores a nivel de todos los que existen en el mercado americano, y rompe máximos. Tenemos un lateral previo amplio, pues aquí compramos. No voy a entrar tampoco en detalle de cuál sería el stop, que puede ser una media móvil, puede ser un soporte previo. Simplemente aquí estamos viendo cómo utilizar el volumen para las entradas en un sistema de trading. Entonces aquí entraríamos. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, este es el caso de, no lo tengo aquí puesto, este es el caso de Volkswagen. Pues aquí tenemos, después de una lateralidad muy amplia, una ruptura con mucho volumen. Pues aquí podría hacer una señal de entrada. Y buscamos un poco, esto sería una situación casi de libro ideal, es decir, un volumen acumulativo gigantesco antes del momento de la entrada. Tenemos, por ejemplo, aquí la acción de Steph, que es una empresa pequeña, francesa,
de transportes. Pues aquí tenemos cómo las rupturas se van produciendo con mucho volumen y con mucho volumen. Aquí el CPM nos puede ser un filtro, es decir, en lugar de entrar en todas las empresas que rompan máximos a través de una estrategia wasting, pues entramos en aquellas únicamente con un CPM alto. La línea amarilla, la línea negra es para otro análisis, que no tiene que ver con el volumen. La línea amarilla es una media exponencial de 6 sesiones, es decir, es coger cada una de estas barras, por ejemplo, imaginaos que es 30, 30, 30, 30, 30, 10. Pues sería sumar esos 6 dígitos y dividir entre 6. Es decir, 160, 30 por 5 más 10, 160, dividido entre 6 por lo que dé. Y esa línea va oscilando. Algunos analistas, no es mi caso, tienen en cuenta que si hay una gran caída de lo que sería la media móvil de 5, 6, 4 sesiones de lo que es el CPM, si se va por debajo de un determinado nivel, por ejemplo, menos 20 o menos 10, pues se podría cerrar la operación porque ha dado un fallo en cuanto a volumen. Es decir, es una acción que interesaba muchísima, que nosotros compramos y que de repente dejó de interesar y nosotros, pues es un posible stop que podemos añadir a nuestro gráfico. Lo digo como idea para que también los que estéis, os guste el CPM y las estrategias wasting, pues podáis darle vueltas y hacer también estudios estadísticos de cómo funciona mejor y si un filtro de cerrar por falta de volumen se puede implementar. Yo lo suelo utilizar únicamente como filtro para entrar, no para salir. Para salir tengo otros muchos, entre ellos la media móvil de 30 sesiones o que el sector se haya vuelto débil, pero no el volumen para mí, y tengo pendiente seguir investigando sobre ello, la falta de volumen no es un indicativo de cerrar un valor. Muchas veces se sube con poco volumen también. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, esto sería Thales, una empresa aeroespacial francesa. Actualmente nosotros estamos comprados en el fondo y fijaros cómo está dejando cada vez menos volumen, es decir, está perdiendo un poquito ha roto máximos de nuevo, pero estamos perdiendo un poquito de interés. Hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Y luego, aparte de lo que sería las estrategias tipo CPM de ruptura de máximos, tenemos lo que serían martillos con volumen, en el sentido de el martillo como una vela, que el libro de velas publicado más allá de las velas de Nixon o velas o candlestick que se pusieron tanto de moda en Europa a principios de los años 2000, pues de muchas de las que aparecen en esos libros o en esas guías, yo cuando las programo luego me doy cuenta que muy pocas funcionan, es decir, que muchas de esas estrategias de velas antitendenciales, tendenciales, a la hora de pasarle un poco la máquina y de ver si habiéndolas operado de diferentes maneras durante los últimos años, con las comisiones ya aplicadas, funcionan o no, te das cuenta que la gran mayoría no lo hacen. Entonces, una de las pocas que me ha funcionado y que tiene esperanza matemática positiva son estos martillos, que es totalmente lo que es una estrategia de precio y volumen. Un martillo, ahora vamos a ver varios ejemplos, lo vimos en Facebook anteriormente en esas dos velas que venían después de esa vela grande roja, es una vela que abre y cierra, o sea, abre en un determinado punto, por ejemplo, 10, cierra alrededor del 10, es decir, 10-10, 9-90, 10-15, pero durante ese día, durante la sesión, se pega, digamos, una caída gigantesca, por ejemplo, de 10 baja a 9.40, para luego cerrar en 9.90 o en 10 días. Es decir, son velas que abren, se desploman y acaban cerrando más o menos en el precio en el que han abierto. Señalan una especie de capitalización del mercado, que se dice, ¿no? Días que ha entrado o que la vela se está cayendo y de repente entra mucho volumen y se recupera. Y aquí es curioso, porque sin haber hablado de ejemplos entre Enrique y yo, teníamos algunos, como por ejemplo Maison Dumont, que vi que lo tenía en su lista, o Inditex. Y esto sería un ejemplo, es bueno, por eso antes también matizaba con Wyckoff, tener detrás, no utilizar las velas o esta estrategia de martillos en todas las acciones del mundo, en todos los activos del mundo, sino si podemos utilizarlo y filtrarlo por empresas que además sean sólidas o que nos gusten por cualquier motivo, pues mucho mejor. O si podemos filtrarlo y no comprar acciones que se estén despeñando, sino que al menos estén por encima de una media móvil de 200 sesiones en diario, lo que quiere indicar que su tendencia de fondo es alcista, o que veamos un gráfico y que realmente estemos en una tendencia alcista importante y lo que estamos haciendo únicamente es comprar en retrocesos, en ese caso, pues tiene muchísima más valor esperado o fuerza este tipo de velas. Entonces, simplemente el martillo, si os dais cuenta, aumenta el volumen en comparación. Aquí tengo volumen directo, no es CPM, es el volumen de Maison Dumont. No es un volumen muy grande, es una empresa
que no es muy líquida, pero podemos ver a ojo, todos los ejemplos los he puesto aquí a ojo, como el volumen de esta sesión de finales de julio aumenta significativamente con respecto a los días anteriores. Es decir, es el volumen más grande en 2 meses y justamente coincide con esta vela que abre aquí, marca aquí mínimos para cerrar por encima del precio de apertura. Incluso los martillos en verde son mejores que los rojos. En este caso es un martillo que sucede a otro martillo y que simplemente rompe un poquito, sería como una especie de spring del martillo anterior momentáneamente para volver a cerrar incluso por encima del precio al que había abierto. Entonces tenemos un martillo y un doble martillo y esto suele ser luego un mínimo significativo. De hecho, si nos vamos a Maison de Mont, estamos hablando que esto es 2017, si nos vamos actualmente, justamente por este nivel hubo el último soporte. Ahora lo veremos con los ejemplos finales, si me lo apuntas por ahí, Enrique, con los ejemplos que nos quedan también por ver, del cual mira Celnex. Esto sería un ejemplo de comprar. Luego, hay muchas formas de tener un sistema con esto. Aquí estamos viendo la entrada. La entrada es al día siguiente de la apertura o en el cierre de velas. Si tenemos algún mecanismo, estamos muy pendientes de este tipo de velas y nos detectan cuando se forman antes de que cierre el mercado. Si no, al día siguiente de la apertura. Hay personas que lo que utilizan es, bueno, pues si queremos estrategias, digamos, como si fuesen cara y cruz, ¿no? De 50% y 50% como mínimo de media, lo que hacemos es que medimos el soporte o el stop está por debajo de este mínimo, quizás le podemos poner un pequeño filtro en función del ATR o un pequeño filtro, vamos a simplificar, del 1%. Y si aquí tenemos que la distancia de la apertura o del final de la vela al mínimo, imaginaros que es un 6%, le ponemos un filtro de un 7 y buscamos un objetivo de un 7. Entonces compraríamos al día siguiente y sobre el precio de la vela anterior de cierre le buscamos un 7% arriba. Si imaginaros que la distancia entre estoy señalando con el puntero, no me estáis viendo. Vamos a ver si tengo aquí, esperaros un momentito. Creo que sí. Creo que sí. No me va a dejar porque ya digo que Keynote y GoToWebinar no se ayudan bien. Bueno, perdonadme aquí. Vamos a ver otro ejemplo, que este es el Inditex. Fijaros cómo aquí tenemos como el volumen aumenta en comparación con el resto de días y nos deja esta vela tan llamativa. Entonces podíamos, esta es una estrategia que tenemos además en el fondo, también la de Maison Dumont, compramos Inditex al día siguiente y nos ponemos el stop por debajo del mínimo de la vela, con un objetivo que podría ser esta distancia de la vela de la vela martillo, o podemos ir a buscar una resistencia importante. Por ejemplo, en el caso de Maison Dumont, podríamos jugar a ese 7%, imaginaos que esta vela tiene una distancia de cierre a mínimo del 7%, o buscar que si hay una resistencia en esta zona de 35, pues buscar el objetivo en las cercanías de esos 35 euros con un stop justo por debajo del mínimo. Otro ejemplo, Cavium, de hace unos días. Estos son ejemplos que tenemos una estrategia de martillos en el fondo, GPM acción. Esto sería otro ejemplo. Es decir, aquí tenemos que aumenta mucho el volumen con una vela martillo. Es un valor muy alcista de fondo, pues aquí se podría comprar, como digo, podemos poner un stop de esta distancia, que más o menos es 74 a 67, unos 7 euros, y buscar un objetivo en torno a los 81 euros, que ya estaríamos cerca de ellos. O podemos ser un poquito más. Este tipo de estrategias son las más sencillas porque para que unas personas las entiendan, en el sentido de que necesita contener un 51% de probabilidades de llegar a 81 una vez ya descontadas comisiones, y tener un 49 de perder y un 51 de ganar, ya tendríamos una estrategia totalmente estable a largo plazo o rentable a largo plazo. Si las probabilidades fuesen del 55 o del 60, aún serían mucho más apetitosas. Pero podemos jugar con una mezcla de martillo y de búsqueda de vender en resistencias, ¿no? El soporte lo tenemos en el mínimo de este martillo y la resistencia pues podemos ir a buscarla, por ejemplo, en este caso a 90, si somos muy optimistas, o buscarle simplemente los 7 puntos, ¿no? Podemos ir combinando incluso y tener la mitad de la posición para buscar exactamente la misma distancia del martillo y otra mitad de la posición pues ir a objetivos más de largo plazo o más alcistas, más arriba. Esta es otra acción. Esta, por ejemplo, es una de que ya cerramos. Está activo. Fijaros la vela martillo, que además rompe los últimos mínimos. Entra volumen. Estamos hablando de la vela del día más o menos en mayo. Es que como no veis mi cursor, supongo, del 12 de mayo. Ahí veis como hay una vela que nos llama mucho la atención. Entra volumen, nos deja esa cola, esa especie de vela cometa,
Y bueno, aquí en este caso buscamos un objetivo en los 14.85 que se cumplió hace 3 días, ¿no? Tenemos aquí Brooker, que es una compañía que tenemos en cartera ahora. Fijaros, un doble martillo más o menos en el mes de principios de mayo, fue hace unos días, con aumento de volumen. Podéis ver que llegó hasta 1.500.000 títulos, que es una barbaridad para esta acción. Doble martillo con un traspaso o un sprint de mínimos, lo podéis ver en torno a los 29, y vemos cómo pues, la acción se recuperó. Y luego tenemos LCI, que vemos el martillo más o menos el 7 de mayo, vemos como hay dos martillos también, en este caso se ha quebrado el mínimo, no obstante, siempre podemos contar con algún filtro para poder ampliar un poquito ese mínimo. Eso es cuestión de la investigación de cada uno de diferentes valores. Podemos utilizar un filtro de volatilidad, podemos utilizar un margen de seguridad con respecto a ese mínimo, una pequeña, digamos, horquilla para no vender un tick por debajo del mínimo, donde probablemente haya muchas personas que tengan ahí su stop y sea un mal punto para vender, porque como siempre comento, el análisis técnico y el análisis cuantitativo es adaptativo y está formado por personas humanas que desarrollan sus estrategias y a la hora de desarrollarlas muchas veces hacen que estrategias que eran óptimas en un determinado punto empiecen a ser óptimas más abajo o un poquito más arriba. Esto es un valor que tenemos todavía en cartera buscando los 99 con stop aproximadamente en la zona de 83.45. Y luego aquí os pongo uno que nos ha dado señal hoy, esta misma tarde. Esto sería como la actualidad, que es, bueno, esto es una compañía que se llama Herland Express y fijaros este martillo del día del viernes en el cual rompe, son de los que más me gustan. Aquí no entra tanto volumen, aquí le exijo un poco menos de volumen porque son los que hay un soporte claro que se rompen esa especie de sprint, saltan los stops últimos que tenían que saltar y el precio se va para arriba. Y aquí es como que el mercado se ha limpiado, por lo tanto, justo por debajo del mínimo del martillo, estamos hablando del día 20, 18 fue, el viernes pasado, justo por debajo de ese nivel vemos como sí que habría que vender directamente. Y aquí sí que podemos buscar incluso objetivos un poco más altos. En este caso, en el mío, pues está un poquito por debajo de los 20 euros lo que hemos puesto para la acción, 19,70, 80, si no recuerdo mal. Y bueno, esto es un poco la presentación para que veáis una idea de cómo trabajar con martillos y cómo trabajar con el CPM. Es interesante lo que has comentado del CPM. Es interesante lo del CPM. CPM. Jorge, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho. Sí, no, perdona, es interesante lo del CPM, que yo no lo conocía, bueno, lo conocía un poco de oídas y tal, porque en el fondo esa actividad de volumen que buscas en la ruptura es lo que yo he comentado del movimiento de intención. De alguna manera lo que se busca es que en ese momento de ruptura haya un interés, ¿no? Tú ves un interés de negociación que lo que denota es que efectivamente la demanda está, bueno, interesándose en ese movimiento ya en tendencia, ¿no? Que, o sea, que de alguna manera buscan lo mismo, o sea, se aproxima un poco a la misma idea. Sí, voy a poner aquí simplemente lo que estaba, por si acaso no quedó, lo que estaba marcando como martillos, como no tenía, cuando pones el PowerPoint, vamos, no eres capaz de utilizar el puntero, pues por si acaso alguno no lo pudo ver. Simplemente, mientras tú sigues hablando, no sé si has buscado los valores últimos para terminar la clase, pero mientras sigues hablando, los pongo Sí. simplemente para que los vean. Aquí está el Se veía de Inditex. todas maneras el puntero, Se ¿eh? ve, El tipo se veía, se se seguía. me veía el puntero, entonces perfecto, entonces se ha visto Sí, bien. sí, Vale, se pues veía. entonces lo dejamos. También son bastante evidentes, están hechos zoom. Yo creo que todos los alumnos que nos siguen han podido ver los martillos. Si no fuese así en algún valor, me lo indicáis y lo vuelvo a buscar, ¿vale? Si quieres te paso, no sé si tienes ahí, yo Vale, tengo sí. también, si no la tengo yo también aquí, la Saxo, si quieres. Bueno, sí, abre la tuya y lo vemos yo Lo la otra. vemos de aquí. Aquí tengo además todos los valores del IBEX. Nos habían preguntado Celnex. Sí, estaba en Alcoa, Admiral. Y Celnex no lo había apuntado yo. Celnex, que me acuerdo yo. Hombre, el Celnex es un valor alcista, aparte de telecomunicaciones, creo que estamos más especializados en el fondo con tecnología, telecomunicaciones, electrónica. Es como todo, es difícil dar siempre una recomendación, no podemos hacerlo, simplemente podemos ver si nuestro análisis tendríamos que estar comprados, vendidos o fuera de un determinado valor. Es cierto que es difícil, por lo menos en mi caso, que tengo un momento en el que un valor me da una señal y es cuando lo ejecuto y ese momento de estar, un día a una hora específica. Luego
si ya teníamos que haber estado en el valor, ahora comprarlo, venderlo, yo lo tengo claro. Yo, a diferencia de otros analistas, si yo estoy comprado, aunque haya comprado un 20% antes, si alguien me pregunta si tiene que comprar o vender ahora, yo digo que tiene que comprar ahora, aunque le haya pasado el tren, como muchas veces se dice. Porque si yo estoy dentro, si yo pienso que no hay que comprar ahora, yo estaría fuera, ya habría pasado por caja, habría metido ese dinero en la buchaca y estaría fuera. Si aún estoy yo dentro es porque creo que todavía es momento de comprar esa determinada acción, ¿no? No sé si tú quieres comentar, si quieres empezar tú, Enrique, que llevas Sí, ahí un mira, yo tiempillo. en Te Celnex, pongo en semanal o... Bueno, no, es un valor ese con está una bien, tendencia alcista impecable. Es un valor... ¿Lo quieres ese en está bien. diario? No, no, déjalo así, déjalo así. Porque yo creo que más o menos la idea que quiero comentar, que es muy básica, se entiende. Dentro de Wyckoff, porque al final siempre son las ideas que yo utilizo, es muy importante el nivel de 2163. El 2163 se genera en la resistencia que hay. Uy, el día ya no lo sé poner muy bien. Bueno, sí, el 21 de mayo. No, el 21 de mayo, no, perdón. Te lo voy a poner un poquito más para que se vea ese 2163 o para que se Sí. vea mejor el zoom. No sé si incluso igual me puedes dar sobre tu mismo gráfico control de la escritura. Y lo podemos utilizar los dos. Si te pones en mi nombre, creo que me puedes dar al botón derecho y dar Sí, como... pues sí, te lo voy a dar, venga. Y sobre este mismo lo hago. Porque así tal como lo pone es muy interesante. Permitir dibujo, venga. Lo Exacto. tengo. Exacto. Ah, perfecto, creo que ya. Bueno, bueno, porque es importante. Al final son ideas de volumen que tienen su justificación, pero claro, no dejan de ser hipótesis, ¿no? Esta es la zona más importante que yo definiría dentro de Wyckoff, de resistencia. Y esta es la de demanda. Fijaros que la idea es muy similar a la de Facebook. Esta era la que yo denominaba AR y este es el famoso Spring, que ya lo hemos comentado varias veces. No hay un aumento de volumen muy llamativo, que a mí me gusta verlo en el Spring, pero bueno, el gesto que hace es ese, ¿no? Y este es el famoso salto. Aquí, de alguna manera, es donde la demanda ya le dice a la oferta, la absorbe. Donde yo entiendo que a lo mejor el CPM, ¿no? Que tú utilizabas, a lo mejor ahí es donde tendría también que boom, verse, ¿no? Como que ya está rompiendo. Aquí hace un pequeño back, pero claro, para mí sigue siendo clave esta zona, porque era la que de alguna manera la oferta mayoritariamente estaba, ¿no? Siempre hablamos de zonas, no de números exactos. Por lo tanto, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jorge de que es verdad que ahora parece que se está deteriorando, está cayendo, siempre pues, es un problema, pero yo en principio, para mí esta zona es muy importante, muy de referencia, porque sigue indicando que mientras estemos por encima, la oferta sigue perdiendo la batalla. Yo muchas veces lo planteo como una guerra entre oferta y demanda. Aquí la demanda dio el do de pecho, aquí ya rompe las filas de la oferta y esta es su zona de control de alguna manera. Si recuperase esta línea, ojo, el precio sigue en tendencia, pero bueno, sí que habría un cierto potencial para que el mercado pues viniese a esta zona de la demanda, ¿no? Y ya veríamos aquí si el Sí, volumen voy nos a poner vuelve a yo decir una algo. media de 30 ponderada, aunque puede ser ponderada o exponencial las que utilizo. Pero simplemente por comentar que yo no compro nada que esté por debajo de esta media de 30 semanas al menos. De momento lo sigue respetando, por lo tanto es un valor muy alcista que si se tiene en cartera yo la mantendría y que yo en algún Sí, momento... lo que pasa es que no me dio un movimiento lateral previo, salvo en esta zona de aquí, porque yo antes para comprar algo tiene que haber tenido un movimiento lateral previo. Se puede hacer con algún filtro tipo de ADX o incluso de bueno, hay un indicador que es de Blake que se llama Atlas, que también nos dice, hay muchos indicadores que nos está diciendo que un rango se está contrayendo, es decir, que un rango lleva mucho tiempo en lateralidad y de repente rompe por arriba o por abajo y se supone que hay también unas bandas de Bollinger podrían valer, todos nos suelen indicar lo mismo. Entonces, es como un rango como el principio de acción y reacción que muchas veces se dice que hay en los mercados, es decir, cuando se ha estado mucho tiempo en un periodo lateral, lo más normal es que si se rompe, pues tengamos un movimiento violento para alcista si rompe por arriba o bajista por abajo. Entonces yo intento que los valores que compro hayan tenido previamente un rango bastante lateral para que tengan una mayor probabilidad de éxito. Pero bueno, es un valor alcista que yo podría tener en cartera perfectamente. Dentro de si Celnex, lógicamente, tú me cumpliese los criterios value actualmente, lo podría tener porque está
está sana, ¿no? Está en una tendencia sana. Hmm. Luego teníamos, bueno, Almiral, que es un valor también que se ha puesto de moda ahora bastante porque creo que ha repuntado recientemente. Vamos a borramos Sí, creo que lo tienes que borrar tú, ¿no? Creo que yo no lo puedo borrar. Vale, ya lo Eso. tenemos. Aquí yo, por ejemplo, a mí me falta el filtro que se cumplirá dentro de unos días de estar en máximo dentro de un año. Entonces no es un valor que, salvo que a lo mejor hubiese dejado algún martillo de esos, como por ejemplo, fijaros, aquí hay un martillo. Pasa que es un valor que ha caído bastante para jugártela con un martillo y tampoco es un martillo con mucho, mucho volumen. Pero bueno, es un valor que aquí se podría haber comprado. Ahora mismo yo esperaría que estuviese, porque así me lo dice mi sistema, que no puedo saltarme las reglas, por encima del máximo del último año que no lo cumple. Porque si os dais cuenta, ahora es la última semana de mayo y estamos hablando que esta vela fue el 10 de julio, la semana del 10 de julio. Por lo tanto, todavía mínimo quedaría o superar estas velas y ir mucho más arriba, lo cual probablemente ya no me daría señal de entrada porque ya no estaríamos en un movimiento lateral, o si no, pues esperar, ¿no? A lo mejor incluso a que se rompiesen los máximos. No hay miedo a entrar en máximos. En mi caso, las mejores operaciones suelen ser aquellas que parece que el cerebro humano nos indica que, uy, qué vértigo me da. Pues esas operaciones muchas veces son las que mejores salen. Y además, Almiral es una compañía que por fundamentales, pues tiene bastante buenos números, creo que es una compañía bien dirigida, pero bueno, eso ya también cada uno tiene su propio análisis en este sentido. A mí me crea esta una pequeña controversia, ¿no? Porque, por una parte, dentro de las ideas del volumen, este volumen, ¿no? Y este proceso de acumulación es muy noble, porque, bueno, rápidamente este sería el famoso AR que hemos puesto varias veces. El volumen indica que aquí ha entrado mucha demanda, muchísima más, porque ha habido muchísimo volumen. Aquí fijaros que hay ese sprint también que hemos comentado con esa vela martillo, ¿no? Que denota que la demanda está guardando esta zona, etcétera, y aquí el salto, ¿no? O sea, esa parte es positiva, decir, guau, qué claro ha sido el proceso de acumulación, guau, qué bonito. Pero la parte negativa es que no deja de ser un valor pues muy lateral desde hace muchos años, ¿no? Que no es un valor de esos muy tendenciales que yo creo que es lo más interesante dentro del análisis técnico y con lo que yo me siento un poquito más cómodo. Claro, veníamos en una gran tendencia y sobre todo que a lo mejor buscar recurrentemente procesos de acumulación, de giro, de un cambio de tendencia brusco, tiene su peligro, tiene su peligro. Obviamente algunas salen bien, pero más allá de las ideas del volumen, yo siempre me sentiré más cómodo con movimientos ya tendenciales. Pero eso no quita que este proceso en particular lo veis, como el volumen es muy llamativo y como denota que ha habido mucho volumen. Y la verdad es que la reacción ha sido muy de libro, muy noble, ¿no? O sea, hay algunas que son dibujos un poquito más complicados de ver y otros que son más nobles y este yo creo que está bastante bien. Y por último, pero bueno, estoy contestando alguna pregunta, lo vamos a dejar para el final. Me pregunta por las certificaciones, eso para ti, no sé si lo has visto, las certificaciones del Instituto Wyckoff, que bueno, que también para que nos cuentes un poquillo. Ahora al final vemos si te Vale, parece Alcoa vale, lo y cuento. como me han preguntado varios, pues también te dejo que lo comentes ya para finalizar. Alcoa sería otra compañía americana. Voy a buscar, bueno, si quieres vete Comentando lo de comentando. Wyckoff. Sí, no, o Alcoa, que yo Ah, veo vale, vale, primera. vale. Sí, Vale. Sí, bueno, yo Alcoa, tal y como lo veo, ¿lo tienes ahí en pantalla? Vale, sí. sí, puedes escribir, ¿no? Sí, puedo escribir. Vale, es que eso lo estoy viendo. Vale. El, un rango lateral un poquito más complicado. Hay acciones un poquito más complicadas que otras, Voy a ¿eh? borrarte esto para. Lo reconozco. Y esta me está costando, me cuesta un poquito más definir cuál sería ese rango de reacumulación, o ese AR, ¿no? Reconozco que me cuesta un poquito más. Sí que es cierto que, bueno, así intuitivamente parece que los máximos aquí ha fracasado con algo de volumen y por lo tanto podría indicar que hay todavía un poco de oferta muy importante. Yo, reconociendo que es un proceso lateral un poquito complicado, porque no es tan noble como el otro, yo sí que plantearía que este es el AR famoso, ¿vale? O sea, donde la demanda tiene más posibilidades de estar. Por aquí plantearía la zona de la oferta y de momento ha fracasado. Y antes alguien me ha hecho una pregunta muy interesante
del SP500 que la respuesta es aplicable a este valor. Me decía si el SP500 estaba en un proceso de reacumulación. Yo le decía que mi escenario, en principio, es que sí, porque esa es la dinámica más probable, más habitual, pero si nos fijamos en el SP500, lo que yo no veía era un sprint. Ese sprint, ¿no?, que hemos comentado en varias ocasiones. Obviamente puede haber giros, reacumulaciones, correcciones que no hagan ese sprint y sigan en tendencia, claro que sí. Pero yo me siento un poco más cómodo en el análisis si lo veo. Al final es casi un filtro personal. Entonces, aquí me pasa un poco lo mismo. En este proceso lateral que ya planteo que es un poco más complejo, si esta es la zona de la demanda, la de Te lo voy a poner 40... un poquito más amplio, por si quieres tener el gráfico un poquito más arriba. Espera. Periodo rango. Aquí tengo una semana, 2 años, 6 meses. No, aquí tenemos 2 años. Espera. Bueno, continúa, perdón, Enrique, que te corto. No, pero básicamente ese, ¿no? A mí me pasa un poco eso. Al final es un filtro personal. Yo siempre digo que cualquier estilo de inversión siempre tiene un coste de oportunidad. O sea, siempre hay algo que te pierdes. No puedes estar en todo, ¿no? Mucha gente dice, no, es que el value investing no sirve porque, joder, ningún value investor ha aprovechado la subida de Inditex. Hombre, claro, algún coste de oportunidad tendrá. No han aprovechado Inditex, pero han aprovechado otros valores. Jorge con las ideas de Weinstein, utilizándolas con sus filtros particulares y con análisis fundamental, pues habrá valores muy interesantes que se te escapen, ¿no? Muchos escapan, Claro. y no tenemos que intentar estar en todo, porque si no nos generaría una frustración tremenda. Es decir, aquí al Tremenda. final estamos para nosotros intentar aprovecharnos de una parte de las ineficiencias del mercado o de una parte de las tendencias del mercado. Muchas Claro. veces porque no caben todas las acciones dentro de una cartera, bien sea personal o de un fondo de inversión. Otras muchas veces debido a que realmente no queremos tener mucha correlación, y muchas veces yo no quiero tener muchas empresas del mismo sector, aunque el sector sea muy bueno. Por lo tanto, lo más probable es que si tengo 4 empresas y las 4 suben mucho, las otras 3, 4 o 10 que no he cogido probablemente también suban mucho, ¿no? Entonces he cogido otras que igual no han subido tanto, pero no puedo concentrar la cartera en un determinado sector únicamente, porque si no le estaría dando muchísima volatilidad o correlación, y que también el día que vengan mal dadas y caigan todas me van a hacer que el valor liquidativo pues aumente la volatilidad. Y al final un poco los objetivos, esto es mi visión. Yo siempre he sido así, he sido bastante conservador invirtiendo, y esto que muchas veces se ve en las entrevistas, que para operar te has tenido que quebrar cuentas antes, yo nunca las he quebrado, tampoco he tenido nunca unas rentabilidades estratosféricas en ninguna cuenta, porque siempre he intentado ir pues más o menos pues como se mueve el fondo de inversión que hemos visto antes, la curva, es decir, volatilidades pequeñas, incluso cuando el mercado cae mucho, que no caigamos mucho, y subiendo un poquito como hormiguitas, ¿no? Intentar tener una gráfica lo más lineal, con un poquito de pendiente hacia arriba, que creo que al final buscarle rentabilidades sin estar invertido totalmente, con inversiones medias del 60-70%, intentar buscar rentabilidades que sean el 7% más el Euribor. Es decir, si el Euribor cuando está en 4 pues serán del 11, ahora que está en menos 0,36 pues serán del 6,5, 6, es un poco el objetivo, y sin que las personas que están dentro del fondo, aparte de amigos, familia, yo mismo, clientes, pues que cuando vengan mal dadas puedan dormir y descansar tranquilos, ¿no? Que para mí es una de las cosas también importantes del mundo de bursátil, cambiar la filosofía que tienen muchos, que durante toda su vida aquí en España han ido al banco y le han dado BVA, Telefónica y Santander, y cuando el IBEX ha tenido volatilidad, pues han visto fuertes caídas que no han sabido aguantar, han vendido y se han quedado totalmente escandalizados y quemados de lo que es la bolsa, y ahora mismo si hablas con ellos pues le tienen totalmente pánico, ¿no? Y nunca han tenido tan siquiera una cartera diversificada fuera de España y con distintos pesos, y cubriéndola en aquellos momentos en los que la tendencia cae, ¿no? Sí. No, yo coincido totalmente con esa filosofía, y no hablamos de lo importante que es eso, ¿no? Lo concentrado, lo importante que es la diversificación, lo importante que estén descorrelacionados los activos en la medida de lo posible. Todo eso es que al final tiene que estar implícito, ¿no? En todos estos análisis y en la toma de decisiones. Parece que, por no decirse, son menos importantes, siempre nos vamos al análisis del activo, pues bueno, porque ahí está un poco la chicha, ¿no? Que es stock picking. Pero todo lo demás es la red de seguridad
que hace bueno, que en un momento dado pues caiga el mercado, como tú dices, y no estés muy concentrado en un sector concreto y te comas el fondo y se te venga una caída importante, ¿no? Es que es fundamental. Y eso va más allá, eso es gestión de carteras, ¿no? Que ahí también habría muchos Sí, seminarios interesantes que hacer y muy bonitos, muy bonitos. sí. Es una Pues, parte muy bonita. pues nada más, yo, bueno, simplemente por terminar, Alcoa, que es del sector metalúrgico, el sector metalúrgico es uno de los más fuertes americanos, en ese sentido ahí bien, está en máximos de los últimos años Alcoa. Es decir, el que esté largo en Alcoa no se puede decir que es una mala decisión, pero bueno, es como todo, hay que tener luego una estrategia de salida para cuando se vire de alguna determinada forma. Yo siempre que hablo en estos valores que nos han recomendado, estoy hablando de un plazo de medio plazo, es decir, de mínimo una visión de 5 o 6 meses adelante, que luego el stop nos puede saltar mañana si hay una presentación de resultados y nos cae un 10. Pero para que os hagáis una idea, yo, por ejemplo, en la media por operación de las estrategias que tengo en el fondo de inversión, que no son estrategias martillo, que son mucho más rápidas, los objetivos están más marcados, las estrategias que componen principalmente mi cartera, que son el 85-90%, que son más tipo Weinstein, de media están unos 3 meses en el mercado. O sea, hay algunas que pueden estar hasta un año y hay otras que cierran a los 15 o 20 días, pero de media son 3 meses, 4 meses, que creo que es un periodo de tiempo razonable para sacarle algo de jugo a una posición en una determinada acción comprada, ¿no? Mm. Pues nada más, Enrique, si te parece, lo dejamos. Yo digo, Alcoa, para terminar, se puede estar en ella. Yo ahora mismo no la tengo ni en cartera ni en el radar, pero bueno, está dentro de lo que sería la filosofía Westin, pues por lo menos parece que hemos roto los 40. Estoy viendo un gráfico más detallado, más de largo plazo, y parece que la siguiente resistencia de muy largo plazo al menos está en torno a los 100. Entonces, pues se podría buscar ese tramo si hay paciencia y siempre y cuando pues el sector no se deteriore, no se pierdan determinados puntos. Por ejemplo, aquí podrían ser esos 40, si vamos a muy largo plazo, pues que no se pierdan esos 40, que fue la anterior resistencia, y si no, estaríamos en una especie de spring de ruptura de resistencia. No sé si se llama también spring la ruptura de resistencia, no sé cómo le llamáis. No, le solemos llamar movimiento de intención, ¿no? Porque Movimiento de intención. intenciona, pero bueno, sí, sí. Sí, sprint, No, rally. digo Michael lo una falsa llamaba ruptura. rally. Sí, No, me la refiero a falsa ruptura de resistencias. le llamaba a Wyckoff Uptrust. No me preguntes por Uptrust. qué. El uptrust. Vale, perfecto. Es como un sprint, pero a la inversa. O sea, A la en fin. inversa. El espejo del sprint, ¿no? Sí, básicamente. Aunque también hay otro debate porque en futuros sí que los procesos de acumulación son muy espejos de los de distribución, pero en acciones no es lo mismo. Porque cuando el valor está en acciones muy en máximos, los volúmenes netos suelen caer y muchas veces se dan procesos de distribución con un volumen menos llamativo que en los mínimos, porque en los mínimos Sí. el volumen es mucho más intenso porque los precios están más bajos, ¿no? Entonces ahí Sí, hay matices. eso sería también que no es lo mismo. Probablemente también ocurra con el rabioso corto plazo o el intradía, que probablemente ahí los volúmenes de ruptura de resistencias y de soporte sean más simétricos o espejos que si te vas Sí, a gráficos semanales, donde por la propia dinámica del mercado y la propia dinámica diferencial de correcciones y de que la gente se asusta, vende con periodos alcistas de distribución, hacen que también haya diferencias entre digamos, martillos en soportes con aumento de volumen que un martillo inverso arriba, que no sé si tiene doji, creo que sería como una especie de doji, que quizás no haya tanto volumen, ¿no? Porque hay ese proceso mucho más distributivo y porque el mercado no sube con la misma estructura con la que baja. Eso en diario y semanal se ve claro. En minutos, pues es más difícil, el mercado es más espejo. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí, es importante. Y esos son matices a la hora de ver el gráfico y de interpretarlo. Muy importante. Muy bien, pues lo dejamos aquí, Enrique. Como siempre, muchas gracias y bueno, hay que preparar para después, espero tenerte después de septiembre en una nueva etapa de la escuela, si hacemos algunos cursos un poquito más, digamos, de varias clases, bueno, no sé si será solo para clientes o con un pequeño precio de pago, pero yo contaría contigo si lo montamos finalmente algún proyecto un poco como una especie de academia de estudios bursátiles, pues para que puedas apuntarte a un módulo y bueno, pues ilustrar a las personas que se apunten como buen profesor y excelente divulgador que Hombre, estás hecho. a mí me encantaría y si la gente está interesada y tal, pues claro, sí, sí. O sea que perfecto.
Muy bien, pues nada, Enrique, que descanses y nada, estamos en contacto como siempre y a los que nos habéis escuchado, pues muchísimas gracias como siempre de venir a a este nuevo webinario de la Escuela de GPM. Espero que os haya resultado interesante, que os haya gustado y bueno, me preguntabais, creo que este también lo pondremos en YouTube. Entonces, bueno, los que no lo habéis podido ver entero o los que se lo queréis recomendar a algún amigo o a alguien interesado que conozcáis, pues que en el canal de GPM de YouTube estará publicado en los próximos días. Así que gracias a todos y hasta el siguiente webinario que será el miércoles 30 con Javier Alfayate sobre estrategias. Hablaremos mucho de wasting para los que os haya llamado la atención y veremos estrategias reales que tenemos para aplicar en los fondos en los próximos meses. Pues gracias a todos y gracias también a ti, Enrique. Hasta la próxima. Un saludo, muchas gracias a todos. Chao.